Hola, mi nombre es Sergio Casas y soy científico de la División de Biología Molecular del EPICIT. Me gustaría platicarte del maravilloso mundo de las plantas. ¿Sabes cómo se defienden las plantas de sus enemigos? ¿Has escuchado sobre la cadena alimenticia? La cadena alimenticia es el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica en la que cada una se alimenta de la anterior. A las plantas se les conoce como productores, porque utilizan la luz del sol para transformar en energía. Ya que las plantas son una fuente de energía, estas son consumidas por insectos, conejos o el hombre, o bien su néctar es succionado por insectos como las mariposas y las abejas. A esta parte de la cadena alimenticia se le conoce como consumidores primarios o herbívoros. El siguiente eslabón de la cadena alimenticia está formado por los consumidores secundarios o insectívoros, lo que como su nombre lo dice, comen insectos. Estos organismos que comen insectos son reptiles como las lagartijas o roedores como los ratones. Estos reptiles o roedores, a su vez, alimentan a serpientes, a aves y a otros animales llamados consumidores terciarios, finales o carnívoros. Cuando estos organismos mueren, sus cuerpos son consumidos por hongos y bacterias del suelo, llamados descomponedores de la materia orgánica, con lo cual, una vez descompuestos, dan nutrientes a las plantas, las cuales son absorbidas por las raíces, y así, de esta manera, se repite el ciclo una y otra vez en la naturaleza. ¿Te habías dado cuenta que las plantas son organismos sésiles? Es decir, que no se pueden mover ni huir cuando otro ser vivo se las quiere comer. Entonces, ¿cómo se defienden las plantas de sus enemigos? Pues resulta que las plantas tienen muchísimas maneras de defenderse, como veremos a continuación. Muchos insectos, bacterias, virus y hongos generan enfermedades en las plantas al producir toxinas para matarlas, comerlas y reproducirse ellos mismos. Las plantas tienen dos sistemas de defensa, los constitutivos y los inducibles. El sistema de defensa constitutivo quiere decir que siempre está presente en la planta. Por ejemplo, los pelos o tricomas que producen sustancias pegajosas en las plantas carnívoras. Otras plantas tienen una cutícula o capa de cera que evita la entrada de bacterias y hongos. Lo mismo pasa con los árboles que tienen cortezas muy duras y otras en cambio tienen espinas como los cactus y los rosales. El segundo sistema de defensa se llama inducible. Esto quiere decir que solo se prende en presencia de un enemigo. Por ejemplo, si llega un insecto y muerde o chupa una planta, ésta despide olores y aromas que los ahuyentan, o bien avisan a otras plantas sobre el peligro. Cuando una planta es mordida, también puede producir un mal sabor o incluso veneno matando a sus enemigos. Finalmente, las plantas también tienen un sistema inmune que les ayuda a eliminar bacterias, virus y hongos que les provocan enfermedades. Un ejemplo de esto es cuando una bacteria u hongo llega a la hoja de una planta y es detectada por esta. La planta provoca la muerte de sus propias células en la zona invadida para evitar que el patógeno siga creciendo hacia otras partes de la planta y la mate por completo. Finalmente, no quiero decirte hasta pronto, sin comentarte que además de servirnos como alimento, las plantas también son medicinales o se puede obtener fibras de ellas como el algodón para hacernos ropa.